Bueno, seguimos hablando de lo que sucede y para también entender un poco este conflicto que ahora está en el peor momento, pero que viene desde hace años, no solo del 2014, sino mucho más atrás. Estamos en comunicación con Ignacio Utín, periodista, experto en Europa Oriental, en Europa del Este. De hecho, estuvo viviendo varios meses en 2017 en Ucrania. Gracias, Ignacio, por atendernos. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, comenzamos por lo último, y yo no sé si llamarlo esperanzador, pero esto, el acceso de Ucrania al diálogo, aunque también las reservas de que el mismo Zelensky dijo, no sé si va a servir de algo, pero bueno, accede a dialogar en la frontera con Bielorrusia. ¿Cómo ves este posible diálogo que tampoco se sabe cuándo va a ser? Yo no le tengo muchas esperanzas, me parece que estoy del mismo lado que Zelensky. Creo que Rusia no va a ceder y además Putin, el presidente ruso Vladimir Putin, lo dijo abiertamente el viernes pasado. Zelensky no le interesa como interlocutor, no le parece un interlocutor válido. Por eso Vladimir Putin llamó el viernes pasado explícitamente a que las Fuerzas Armadas ucranianas tomen el poder, Claro, lo a que derrocan. haya un golpe de Estado. Esto abiertamente lo dijo, no lo dijo entre líneas ni nada parecido, fue muy explícito. Y creo que esto tiene que ver con que en Ucrania tradicionalmente, y quiero decir tradicionalmente hasta el inicio de la guerra, existían partidos que eran más prorrusos y partidos más prooccidentales. Pero con el inicio de la guerra, los partidos prorrusos se debilitaron mucho. Ajá. El partido original, el partido de las regiones, que fue el de Víktor Yanukovych, el presidente que cayó al inicio de la guerra, ese partido no existe más y fue reemplazado de facto por un partido que se llama Por la Vida, que es el partido más prorruso que existe hoy por hoy en Ucrania. Pero el líder de este partido Por la Vida, el político más prorruso, si se quiere, que tiene hoy Ucrania, que tiene hoy el sistema democrático de Ucrania, está preso. Está preso desde el año pasado, si bien es miembro del Parlamento, está en prisión domiciliaria, se llama Medvedchuk. Por lo tanto, no hay nadie más. Por eso Putin habla de un golpe de Estado, porque cree que con los únicos que puede hablar es con los militares. Claro. No hay otra alternativa. Y si llama en este momento a un golpe de Estado, llama abiertamente a que los militares tomen el poder, a mí no me cabe duda que es porque ya tiene cierto contacto, ya encaró cierto diálogo con estos militares. Si no, no lo diría abiertamente. Ahora, sabemos que acá también la retórica juega un papel fundamental, sobre todo en lo previo, ¿no? Zelensky decía que no van a ceder ni un ápice de su territorio, palabras más, palabras menos. Por el otro lado, Rusia con lo que vos decís, ¿no? El que Zelensky deje el poder o que lo tomen o lo obliguen los militares a que deje el poder. ¿Qué escenarios hay de un posible acuerdo? Pese a que no crees en que pueda haber un posible acuerdo, pero ¿qué podría hacer Rusia sin demostrar debilidad? ¿Y qué podría hacer Ucrania o Zelensky puntualmente también sin demostrar debilidad en ese diálogo? Nada, nada, porque Rusia no va a ceder. La principal demanda de Rusia respecto a Ucrania es que Ucrania cambie su constitución. Su constitución desde 2019 establece la obligación constitucional de intentar incorporarse tanto a la OTAN como a la Unión Europea. Con lo cual, lo que debe hacer, lo que reclama Rusia es ese cambio de constitución, que Ucrania nunca puede incorporarse a la OTAN y por otro lado, muy probablemente parte de las demandas rusas tenga que ver con la península de Crimea. La península Claro. de Crimea es reclamada como territorio de Ucrania, pero está controlada de facto por Rusia desde 2014. Yo creo que una de las demandas respecto puntualmente a Ucrania es que Ucrania se desligue del control territorial de Crimea, de esta península de Crimea, que nunca más reclame ese control, que diga que es territorio ruso y que a partir de ese momento la Asamblea General de las Naciones Unidas apruebe que es territorio ruso, cosa que no va a pasar, porque es tan ridículo como que un presidente argentino diga que las Malvinas, bueno, son británicas. No va a Claro. pasar. Sí, sí. Eso mismo pasa con Zelensky, no va a ceder. Pero ¿cuánto tiempo le puede quedar en el poder a Zelensky? Ignacio, sí. Recordemos que él es un actor. Es Sí, un es actor, un nunca tuvo humorista, experiencia sí. política. Y cayó en la presidencia porque hizo una campaña espectacular, una gran campaña muy interesante. Y creo que con esa misma lógica de espectacularidad, hoy se está mostrando armado como líder eh, de la defensa de Kiev, de la resistencia armada. De hecho, su popularidad creció muchísimo. Recién veía algunas encuestas que dicen que su popularidad está en 90%. Pero ¿Son más allá de creíbles las eso, encuestas a esta altura? yo creo que sí, yo creo que sí. Me parece que eso funciona. La idea de mostrarse en redes sociales muy activo como un líder de la resistencia, creo que funciona.
pero eso no deja de ser un video para redes sociales. Totalmente. La política es otra cosa y la política en una guerra es completamente distinto. Y me parece que Zelensky no tiene la experiencia. Esta situación lo sobrepasa completamente. Creo que su gobierno está por lo menos en la cuerda floja y que no te sorprenda que cayera en los próximos días. Sí, sí, de hecho él lo sabe y lo dijo durante fines de la semana pasada, que van por él. Te quiero llevar a estos años atrás, o sea, al 2014, cuando empieza este conflicto, y sobre todo al pacto de Minsk, fin de 2014, principio de 2015. ¿Qué fueron y si realmente sirvieron? Y si digo si este diálogo podría ser como una suerte de pacto de Minsk que no sirva tampoco, ¿no? Porque tengo entendido que muchos no sirvieron o que no se ha respetado ese pacto. No, los acuerdos de Minsk, el primero se firmó en septiembre de 2014, el segundo se firmó en febrero de 2015 y tenían por objetivo terminar con la guerra que inició en 2014. Y a ver, ¿cuáles eran los puntos principales? En principio, cese al fuego, que nunca se cumplió. Después, una amnistía general para lo que Ucrania llama terroristas, para los separatistas del Oriente, los representantes de las repúblicas que Putin reconoció como países independientes la semana pasada. Después, un diálogo abierto entre las autoridades separatistas y Kiev, y finalmente, después de que se cumplieran los primeros tres, estos dos territorios volverían a formar parte de Ucrania, pero con una autonomía especial, como si fuera una provincia argentina, con sus propias leyes, su propio presupuesto, su propia constitución, su propio gobernador, cosa que no ocurre en el resto de Ucrania, que es un país mucho más centralizado. Pero eso nunca ocurrió, porque hubo muchas protestas, especialmente en el oeste de Ucrania, que es una zona mucho más nacionalista que el este. El este está mucho más cercano a Rusia, tiene más lazos con Rusia, pero el oeste es más nacionalista. Y hubo muchas protestas porque consideraban que darle diálogo, amnistía y autonomía a lo que consideran terroristas era premiarlos, era rendirse y darles el poder de alguna forma a lo que llaman terroristas. Por eso las protestas, que fueron muy importantes, tenían por lema no a la capitulación, no a la rendición. Claro. Y por esas protestas nunca se aplicaron los acuerdos de Minsk y la guerra nunca terminó. ¿Y qué puede suceder? Vos decís que en los próximos días no es improbable que caiga el gobierno de Zelensky. Y pensando en Bielorrusia, donde en teoría se va a desarrollar este diálogo, con algunos dicen que es un presidente, sin querer llamarlo títere, pero muy prorruso, como muy aliado a Rusia. ¿Qué crees que puede suceder internacionalmente si cae efectivamente Zelensky y ponen un presidente o se elige un presidente vinculado a Rusia y no por ahí a los nacionalistas antirrusos que hay ahora? Yo creo que si eso sucede, que sería una situación muy grave, va a pasar exactamente lo mismo que pasó en 2014, pero al revés. Porque en 2014 había un presidente que se llamaba Viktor Yanukovych, que venía del este del país, que tenía muy buenas relaciones con Rusia, y durante una serie de manifestaciones muy importantes que duraron más de 3 meses con mucha represión, su gobierno cayó. Él no renunció formalmente y no hubo un juicio político. Simplemente se fue porque decía que su vida corría peligro y el Parlamento consideró que había renunciado, aunque no hubiera firma de renuncia, aunque no hubiera una renuncia formal. Por eso, al día de hoy, los rusos hablan de golpe de Estado. Claro. Y los que más lo apoyaban a él, que era prorruso, los ucranianos del este, también hablan de golpe de Estado. Por eso empezó la guerra. Uno de los puntos centrales de la guerra fue que consideraban que fue un golpe de Estado y que el gobierno que le siguió era completamente ilegítimo. Entonces creo que si sucediera esto, si hubiera efectivamente un golpe de Estado, lo que vamos a ver es lo mismo que en 2014, pero desde el otro lado, desde el este, levantándose en armas en contra de un golpe de Estado, en contra de un gobierno que consideran ilegítimo, y una guerra, otra vez como en 2014-2015, ya no de baja escala como la que vimos en los últimos años, sino una guerra realmente activa que podría ser catastrófica para Ucrania. Ignacio, ahora un ratito te quiero preguntar sobre la posición de Estados Unidos. ¿Qué podría pasar con la OTAN si dice que no lo recibiría o que no lo haría miembro de Ucrania? Y acá en la región, pero antes te invito a que compartamos lo que dijo Vladimir Putin esta mañana, donde habló y le agradeció a las Fuerzas Armadas. Хочу поблагодарить командование, личный состав сил специальных операций, ветеранов подразделения спецназначения за верность присяге, за безупречную службу во имя народа России и нашей великой Родины. Особая признательность тем, кто в эти дни героически выполняет свой воинский долг в
в ходе специальной операции по оказанию помощи народным республикам Донбасса. Bueno, la postura militarista defendiendo de Putin, donde digo, un posible escenario es que deje Ucrania y se quede con la zona de Donbass, o eso sería mostrar más debilidad para Rusia y no crees que suceda. A mí no me parece que haya posibilidad de que Rusia avance a más territorio, más allá de los ataques que estamos viendo. Digo, que controle más territorio ucraniano fuera de Crimea. Yo creo que todo el objetivo de esto, además de debilitar la legitimidad de Ucrania como Estado y el potencial militar de Ucrania, lo que significa que Ucrania no pueda defenderse y, más importante aún, que no pueda contraatacar, me parece que todo el objetivo de esto es debilitar a Ucrania reconociendo las dos repúblicas de Oriente, Donetsk y Lugansk, de forma tal que estas dos repúblicas funcionen como un lastre, como una correa, para que Ucrania no se pueda ir demasiado lejos, para que nunca pueda incorporarse a la OTAN, para que estas dos repúblicas siempre funcionen de ahora y para siempre como una forma de extorsión, como una forma de presión. Y hay un antecedente muy importante de esta misma estrategia, que es Georgia. En el 2008, Rusia invadió Georgia. Georgia tenía dos repúblicas autoproclamadas. Hizo una guerra muy breve, que duró apenas 5 días, y después de eso se replegó. Estas dos repúblicas fueron reconocidas por Rusia y por un puñado de países más muy cercanos a Rusia, Venezuela, Nicaragua, Siria, entre ellos, y el conflicto se estancó. En Georgia no hay paz, no hay guerra, hay un reclamo, por supuesto, del gobierno respecto a estos territorios, pero no hay ataques. Y de alguna forma estos dos territorios funcionan como un lastre para Georgia, para que no se pueda alejar demasiado, porque tiene estos dos territorios autoproclamados independientes. Y me parece que el mismo escenario es al que aspira Putin en este momento en Ucrania. O sea, es un pie de Rusia en Ucrania, el Donbass. Claro, la diferencia es que Ucrania es un país mucho más grande y mucho más poblado que Georgia. Claro. No es lo mismo una guerra en Georgia, que es un país mucho más chico, que en Ucrania, que es un país de 46 millones de habitantes. Y el país más grande de Europa, que está 100% en Europa. Claro. Ahora, más allá de los distintos países que envían fondos de ayuda sanitaria hasta armas a Ucrania, como Australia, bueno, y un montón de países, el cierre del espacio aéreo también de un montón de países de Europa y también del sur. Digo, las sanciones económicas anunciadas, el bloqueo al Banco Central, al SWIFT y demás, digo, ¿van a funcionar? O, por ejemplo, Estados Unidos dijo, bueno, hay un bloqueo, pero petróleo, como depende también el 10%, tengo entendido, del petróleo a nivel mundial sale de Rusia, entonces esos sí van a poder comercializar. O cierta ayuda económica o de importación, exportación con China o la India, no van a hacer mella en estas sanciones económicas para Rusia. Yo creo que las sanciones no sirven. Más allá de qué tan fuertes sean, más allá de cuánto se apliquen, más allá de qué sectores se apliquen y demás, me parece que no sirven para nada. De hecho, hoy mismo el expresidente ruso, Dmitry Medvedev, que fue presidente de 2008 a 2012, porque Putin no podía constitucionalmente ser reelecto, lo dijo abiertamente: las sanciones no sirven para nada, no nos importan las sanciones, no nos afectan de ninguna forma. Los invito a googlear, a buscar esa carta, porque es muy interesante cuán poco le importa, es muy explícito. No quiero decir malas palabras, pero no le importa en absoluto las sanciones, y lo dice muy abiertamente. Sí, le importa un comino las sanciones y lo dice muy abiertamente. Él sigue usando insultos. Yo creo que las sanciones no sirven. Y me parece que, así como antes comparaba con Georgia, me parece que hay que comparar, por ejemplo, con Cuba. Cuba tiene sanciones comerciales hace décadas y eso no ha significado de ninguna forma un cambio de rumbo en el gobierno cubano. Me parece que Rusia tampoco va a significar un cambio de rumbo, porque de hecho Rusia ya tiene sanciones muy importantes desde 2014, desde la anexión o recuperación de la península de Crimea, y eso no significó para nada un cambio en las políticas de Putin. Claro. ¿Cómo está la imagen? Digo, viene desde principios de los 2000. En el medio, esto que mencionabas, constitucionalmente no podía estar al frente del Kremlin, pero sí del 2012 para acá, nuevamente al frente de Rusia. ¿Cómo es la imagen política dentro de Rusia y fuera de Rusia de Vladimir Putin? Dentro de Rusia tiene una imagen muy alta positiva.
debe rondar, no vi las últimas encuestas, pero debe rondar cerca del 70% de imagen positiva. Lo que sí viene cayendo mucho en popularidad es el partido del que él formaba parte, Rusia Unida. En las últimas elecciones él se presenta como candidato independiente, no forma parte de ningún partido, por eso digo su ex partido, Rusia Unida. Pero digamos que es el partido oficialista. Ese partido ha perdido bastante apoyo, aún así sigue cerca del 50%, entre 40 y el 50%. Es que en Rusia no hay competencia, Claro. no es una democracia de ninguna forma, es una No, y democracia. lo que ha hecho con los competidores. Sí, absolutamente. En Rusia existen dos tipos de partidos opositores, los partidos permitidos y los partidos no permitidos. Los partidos permitidos, quizás el más conocido es el Partido Comunista de la Federación Rusa, no es oposición, es básicamente otro brazo del oficialismo. Y a los partidos de oposición que no están permitidos simplemente no pueden competir de ninguna forma. O se les pone distintas trabas. En las últimas elecciones legislativas hubo una maniobra que a mí me pareció particularmente interesante, que fue que candidatos del oficialismo se cambiaran legalmente el nombre, legalmente, para tener el mismo nombre que candidatos opositores y que uno cuando entrara al cuarto oscuro simplemente se confundiera, porque tenían el mismo nombre. Y me pareció una estrategia muy pintoresca. Legal, en principio es legal, pero es curioso. Y por otro lado, prácticamente no hay medios independientes en Rusia. Casi no hay medios que no dependan del gobierno, que no dependan del Estado. Uno de los más conocidos, que se llama Medusa, que además Sí. publica en inglés, es un medio muy interesante, se los recomiendo, tiene sanciones muy importantes. De hecho, hace poco se lo catalogó de agente extranjero y lo intentaron cerrar y metieron preso a algunos de sus miembros. No hay medios que muestren de forma independiente lo que pasa en Rusia y en otros países. Por eso los medios oficialistas, hoy por hoy, los medios en general en Sí. Rusia, no están hablando de guerra, no están hablando de invasión y ni siquiera están mostrando imágenes de Ucrania. Se limitan a mostrar imágenes del Donbass, de esta región habitada predominantemente por gente que habla ruso, donde 2 repúblicas fueron reconocidas por Putin como países independientes. Muestran imágenes de ahí como para decir, vean, no estamos haciendo una invasión, esto no tiene nada que ver con una guerra, es una operación especial para salvar a esta gente. Claro. Vean solamente lo que pasa acá. Kiev no nos interesa, no pasa nada en Kiev. Ignacio, ahora también te quiero preguntar por la postura de Argentina. Recién leíamos la carta de Cristina Kirchner, pero en general todo lo que se viene diciendo. También posibles intervenciones militares de otros países. Pero antes quiero compartir con vos lo que está sucediendo en Polonia. La ONU estimó más de 370.000 personas que huyeron, que se fueron de Ucrania. Y lo que está sucediendo en Polonia, no solo la ayuda con agua, con víveres y demás, sino también hay muchos niños que han escapado junto a sus familias y la ayuda con juguetes, con peluches y demás por parte de los polacos hacia los que se están escapando. Mirá. Ellos trajeron esta caja con ositos para la cantidad de niños que llegan en los trenes acá en esta estación de tren. Como recibe a tantas familias, se están recopilando donaciones de todo tipo y ellos vinieron, los 4 como familia, con las donaciones. How are you feeling about what is happening to your brothers in Ukraine? I don't know. This is sick. This is very sick. Esto es enfermo, dice él. Ella no puede decir nada y él repite, esto es enfermo. Lo que está sucediendo es enfermo. How do you explain something like this to your child? I don't explain, but my son wants to help. Just. Yo no le he explicado nada, dice, a su hijo. Yo le preguntaba cómo se le explica a las criaturas esto que está sucediendo porque se ve en todos lados. Y dice, yo no le explico nada, pero él solo quiere ayudar. Do you have family in Ukraine? No. Do you have friends there? Do you know people from there? No. But it's still a human tragedy that touches you. Terrible. Bueno, fíjate, no tienen familia, no tienen amigos en Ucrania, pero es una tragedia que los toca porque son pueblos totalmente entrelazados, ¿no? El trabajo de Todo Noticias allí, en este caso en la frontera, bueno, también, ¿no? El pueblo polaco, lo que ha vivido en la Segunda Guerra Mundial, más allá de que sean personas que no hayan vivido ese momento, pero sí realmente está así que se nota la solidaridad con quienes están escapando. Te estaba preguntando antes, Ignacio, por un lado, ¿cómo ves la postura argentina, donde por un lado se diferencia de los del resto de los países de la región? Algunos incluso
aliados, no me refiero a Bolsonaro, pero sí la postura de Lula da Silva en Brasil, lo que sucedió en Uruguay, en Chile. ¿Cómo ves la postura, ya sea la oficial o la de Cancillería, y esta serie de tweets de Cristina Kirchner? Yo creo que Argentina tiene que condenar enfáticamente la acción de Rusia. Es una violación al derecho internacional, no hay ninguna duda, es una violación a la soberanía de Ucrania. Argentina tiene que expresar eso muy abiertamente. Por otro lado, Argentina no puede de ninguna forma reconocer a estos dos países autoproclamados que reconoció Rusia. Argentina tiene que respetar y mantener la idea de integridad territorial, que es una política de Estado en nuestro país. Es una política que se ha mantenido más allá de quién gobierne, más allá de quién gane elecciones, peronistas, radicales, quien sea. Siempre se mantuvo la lógica de integridad territorial, porque en eso se basa nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Con lo cual, nunca se reconocieron independencias unilaterales, independencias que se dieran sin ningún tipo de acuerdo. Entonces Argentina no puede reconocer a estas repúblicas de la misma forma que no reconoce a Kosovo, que no reconoce a Abjasia, que no reconoce a Chipre del Norte, que no reconoce a Osetia del Sur. Todas estas repúblicas autoproclamadas, que algunas tienen cierto reconocimiento, Argentina no las puede reconocer de ninguna forma, tiene que mantener esa política. Ahora, el problema es que Argentina también tiene que abrirse a nuevos mercados. Y Rusia y China son dos mercados que a Argentina le interesan. Yo creo que, si bien hay que condenar desde el lado político, desde el lado que tiene que ver con la integridad territorial, desde el lado del derecho internacional, otra cosa muy distinta es lo que tiene que ver con el comercio. De la misma forma que Estados Unidos puede cuestionar la violación a los derechos humanos en China y aún así mantener relaciones comerciales, creo que Argentina tiene que hacer lo mismo con Rusia. ¿Y crees tiene que es factible eso? Porque digo, entre Estados Unidos, o sea, es un mercado que lógicamente le interesa a China, porque es un mercado gigante. Digo, nosotros movemos el amperímetro para China, para Rusia, o por ahí es, mirá, cuando políticamente tuviste que estar de mi lado, no estuviste, comercialmente no te voy a ayudar. No me parece que sea tan así. Porque de hecho Argentina, cuando se votó la resolución respecto a la anexión de Crimea en 2014, Argentina se abstuvo. Sí. No votó a favor de Rusia. Y eso no cambió las relaciones entre Argentina y Rusia. De hecho, Putin visitó a Argentina después de eso 2 veces. Argentina no tiene ningún peso en este conflicto, ningún peso. Yo creo que las respuestas de Argentina son más para puertas adentro que para puertas afuera. Putin en este momento no está mirando qué es lo que dice Argentina sobre este ataque, de la misma forma que no está mirando qué es lo que dice Brasil de este ataque o lo que dice prácticamente cualquier país de este ataque. Yo no le daría tanta relevancia a lo que pueda decir Argentina, al menos hacia puertas afuera. Pero sí es importante. Adentro sí es más debatible. Claro, o sea, más allá de que se puede debatir políticamente la postura más de cara al año que viene, elecciones presidenciales, la postura adoptada, pero digo, en la reunión en la ONU, que tengo entendido, no se sabe bien cuándo va a ser, pero sí tiene que haber una postura enfática por parte de Argentina, que eso es lo que le reclama Larreta al canciller. Ojalá la haya, porque seamos claros, este ataque es absolutamente injustificado, no se puede defender de ninguna forma este ataque. Es un ataque que viola el derecho internacional, más allá de que Putin tiene ciertos argumentos que son correctos. Sí. Los acuerdos de Minsk, Ucrania nunca los quiso cumplir, pero ese es otro debate. Una cosa es no cumplir un tratado, no cumplir un acuerdo. Digamos, una cosa es violar una ley, robar, por ejemplo, y otra cosa es salir a bombardear un país. Son dos cosas completamente distintas que no tienen ninguna comparación. Son dos crímenes, en todo caso, de escala completamente distinta. Sí, yendo a la ley, como vos decís, una cosa es, che, me estafó, bueno, pero eso no justifica para que vos vayas y lo asesines. O sea, ¿no? Digamos, el nivel de respuesta tiene que ser el adecuado. O sea, más allá, como decís, que por ahí tenga cierta razón o en ciertos planteos Putin, pero no a esto. Exactamente, yo hace un rato tuiteé algo así. Imagínate que a vos te roban un celular y vos, en lugar de ir a hacer una denuncia o en lugar de lo que sea, vas y le prendés fuego a la casa con toda la familia adentro a quien te robó el celular. Por supuesto que es grave que te roben el celular, pero es muchísimo más grave prender fuego a la casa de alguien con toda la familia. Totalmente. Sí, claro, es absolutamente desmedida. Ignacio, respecto de esta reunión con la ONU y la postura de los distintos países, ¿crees que puede llegar a cambiar en algo? Digo, ¿cómo está vista la ONU? Veíamos críticas al organismo por parte de Cristina Fernández de Kirchner.
también fue muy criticada en estos últimos días. Digo, ¿crees que después de esa reunión y después del posicionamiento de distintos países pueda cambiar algo? No, no, para nada. Porque el brazo ejecutor de las Naciones Unidas es el Consejo de Seguridad. Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad, por lo tanto tiene poder de veto. Cualquier cosa que diga el Consejo de Seguridad, Rusia va a ir y lo va a vetar. O sea que es no más cambia simbólico, es ver a ver qué postura tomó cada país. Absolutamente. Yo creo que lo único que podemos lograr es que Estados Unidos, no la OTAN, no la Unión Europea, no Francia, Alemania, el Reino Unido, Estados Unidos y nadie más se sienta a negociar con Putin y ceda. Y creo que es ¿En terrible. qué tiene que ceder? Porque Estados Unidos, en digo. principio lo que reclama Putin es una garantía de no expansión de la OTAN. Ese es el primer punto. Partamos de una base. Ucrania es una excusa en todo esto. Sí. Porque lo que hoy está pasando en Ucrania tranquilamente podría haber sido en Moldavia o en Georgia, como nombramos antes, que están en una Que ya había situación pasado, ¿no? En muy otras similar. oportunidades, claro. Exactamente, y podría volver a pasar. Y los invito a mirar en los próximos meses atentamente lo que pasa en Moldavia, porque está en una situación muy similar. Entonces digo que Ucrania es una excusa, porque lo que le interesa a Rusia es reestructurar las políticas de seguridad y defensa de Europa que se plantearon en los 90, cuando Rusia, por supuesto, venía de la disolución soviética, estaba en una situación muy endeble, estaba en una situación frágil y no podía reclamar nada, no podía imponer ningún tipo de demanda. Sí. Pero la Rusia de hoy no es la Rusia de los 90. Entonces Rusia reclama ciertas garantías de seguridad y defensa vinculadas, por ejemplo, al no avance de la OTAN. Pero Estados Unidos insiste en que la OTAN tiene política de puertas abiertas. A ver, Ucrania no se puede incorporar a la OTAN, y no porque lo diga Putin, sino porque no cumple con los requisitos Eso te iba a formales consultar, para digo, hacerlo. porque al fin y al cabo también parece cierta bravuconada en el sentido de Rusia pidiéndole a la OTAN, decir que no va a ingresar Ucrania a la OTAN. La OTAN dice, no, qué sé yo, si cumple con las expectativas o con los requisitos, va a entrar, pero en realidad no los está cumpliendo y creo que no está en los planes de la OTAN incluir a Ucrania, con lo cual, si por un gesto la OTAN le confirma o le afirma que no va a ingresar, ¿crees que todo esto vuelve a foja cero? Creo que sí, creo que sí. Y de hecho, Olaf Scholz, el canciller alemán, lo dijo abiertamente, no está en nuestros planes incorporar a Claro. Ucrania, porque Ucrania no controla la totalidad de su territorio. Es de los países más pobres de Europa. Está en guerra desde hace casi 8 años. Es un país altamente dependiente y además tiene de los índices de corrupción más altos de Europa. No les sirve a la OTAN incorporar a un país así. Es más perjuicio que beneficio. Ucrania hoy por hoy no tiene ninguna chance de incorporarse a la OTAN y probablemente tampoco la tenga en la próxima década o en las próximas décadas. Entonces, por eso decía, Ucrania es una excusa, porque el punto no es Ucrania en la OTAN sí o Ucrania en la OTAN no. El punto es qué va a hacer la OTAN en su relación con Rusia y cómo va a ser la política de seguridad y defensa de todo el continente europeo, aún por fuera de la OTAN, aún entre los países que no son miembros de la OTAN, por ejemplo, Moldavia, Georgia y Ucrania. Claro. ¿Qué crees que hay más chances? Sé que son, ¿no?, preguntas que no tienen una información puntual, sino más que nada cómo lo ves, sobre todo por tu experiencia y demás. Que la OTAN diga y le garantice a Rusia que Ucrania no va a ingresar en la OTAN, o que la OTAN, Estados Unidos y demás, cedan a Ucrania, no se metan, haya un gobierno prorruso y no haya chances porque no quiera el gobierno de Ucrania ingresar en la OTAN. Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Yo quiero creer que la OTAN va a ceder, porque lo que está reclamando Rusia no me parece delirante, no me parece para nada delirante. De hecho, me parece que tiene bastante sentido. Y lo digo porque Estados Unidos tuvo la misma reacción ante el mismo problema. Cuando la Unión Soviética quiso instalar misiles en Cuba, muy cerca de territorio ruso, por más que de territorio estadounidense, Sí. por más de que Rusia dijera que esto no era una amenaza, que era, no sé, prácticas militares o lo que sea, a Estados Unidos no le gustó nada. Por supuesto que lo consideró una amenaza porque un país rival, en el marco de la Guerra Fría, instalaba bases militares muy cerca del territorio estadounidense. Y creo que Rusia reacciona de la misma forma hoy ante el mismo problema. Entonces no me parece descabellado el reclamo ruso. Pues el temor, y tampoco... a ver, para entender, el temor ruso es si efectivamente Ucrania ingresa en la OTAN porque cumple los requisitos, lo que sea, el temor es, bueno, entonces uno, si hay un conflicto ruso-ucraniano, puede ingresar la OTAN a defenderlo porque es miembro de la OTAN.
Y segundo, Claro. que pueda instalar misiles o armamento nuclear, que creo que era lo que Rusia temía, Estados Unidos o distintas potencias de la OTAN en Ucrania. ¿Pero vos crees que eso realmente puede suceder? O sea, ¿tiene un interés hoy en día Estados Unidos en plantar bases ahí? Puede ser tranquilamente. Ucrania es un país estratégico en términos geográficos. Claro. Tiene costas en el Mar Negro es muy importante. De hecho, es tan importante que Rusia toma la península de Crimea o recupera la península de Crimea en términos rusos, porque ahí tiene una de sus principales bases navales, en Claro. Sebastopol, en la ciudad de Sebastopol. Que Ucrania igual es un la país tuvo, muy importante en términos geográficos. todos estos años la tuvo, lo único que pagaba un canon. Exactamente, exactamente. Pero una vez que cayó el gobierno de Yanukovych, de este presidente que tuvo Ucrania hasta 2014, muy cercano a Rusia, Rusia temió que ese alquiler que tenía de la base de Sebastopol se terminara, que ese contrato se terminara. Esa es una de las razones por las que Rusia avanzó sobre Crimea y tomó el control de facto. Ucrania no es Irak. Ucrania no es un lugar que tenga petróleo, que tenga muchos recursos naturales realmente importantes. Los únicos recursos naturales que tiene importantes es la fertilidad del suelo y ciertos recursos minerales, pero que tampoco son demasiado relevantes. Por ejemplo, el carbón. Hay mucho carbón en Ucrania, pero el carbón tampoco es tan importante a esta altura del Claro. siglo XXI. Lo que importa a Ucrania es su ubicación. Tiene una ubicación muy importante entre Rusia y el occidente europeo. Por eso sí, yo creo que si formara parte de la OTAN, no me sorprendería que la OTAN instalara bases militares ahí. Pero como decía antes, no hay ninguna chance de que Ucrania se incorpore a la OTAN. No al menos por los próximos 10, 15, 20 Claro. años, quién sabe. No en el corto plazo, no en el mediano plazo, con lo cual la discusión no es Ucrania en la OTAN sí, Ucrania en la OTAN no. Esa es una excusa. Claro. Y yo hace un ratito te preguntaba si tenía consecuencias o hacía mella las sanciones económicas hacia Rusia. Me dijiste que no. Ahora, al revés, digo, siendo Rusia un exportador o un generador del 10% del petróleo, donde ya se vio que ha subido, también ha subido el cereal, digo, ¿qué consecuencias directas puede tener este conflicto? ¿Y quiénes serían los más afectados? Tengo entendido, Alemania importa el 30% de su energía de Rusia, con lo cual ahí ya va a tener un problema. Estados Unidos está viviendo un problema con la inflación, primero porque se volvió a utilizar mucho combustible saliendo de la pandemia o empezando a tener una vida con más libertad que antes, y se demandó más grifo, que eso había empezado a aumentar. Digo, ¿qué consecuencias y quién sería el más perjudicado con este conflicto con Rusia? Bueno, el más perjudicado sería sin dudas Ucrania. Bueno, Claramente sí. sería Ucrania, es claramente Lo es. el más perjudicado. Rusia, por supuesto que sería muy perjudicado. En principio el rublo está cayendo muchísimo, muchísimo. La bolsa de valores rusa, todo lo que tiene que ver con inversiones en Rusia, se han bloqueado el acceso de muchas empresas al sistema financiero internacional, el SWIFT. Hemos Sí. visto cómo en las sanciones se habló de que Rusia iba a salir del SWIFT, más allá de que las sanciones no se aplican a todos los sectores comerciales de Rusia. Claramente todo lo que tiene que ver con explotación de hidrocarburos no va a ser afectado porque a Occidente le interesan mucho los hidrocarburos rusos, porque hay grandes empresas occidentales que tienen importantes inversiones en Rusia. Hablo de Chevron, de Exxon, de Shell, de las grandes empresas occidentales ligadas a la explotación de hidrocarburos. Pero si se imponen sanciones a todo el sistema económico ruso, creo que Europa va a ser muy duramente afectado. Ucrania va a ser afectado más allá del conflicto, porque Ucrania recibe muchísimo dinero a partir de un canon que Rusia le paga por los gasoductos que atraviesan territorio ucraniano. Claro. Y estos gasoductos atraviesan Ucrania y Bielorrusia, con lo cual estos dos países van a sufrir mucho las consecuencias de que Rusia no les pague este canon, que es muchísimo dinero. Alemania va a sufrir mucho porque Alemania necesita el gas ruso y no lo puede suplir. La única forma de suplirlo es si Estados Unidos decide venderle toda esa cantidad de gas que necesita Alemania, pero obviamente el gas desde Estados Unidos llega licuado atravesando el Atlántico y es muchísimo más caro que el gas ruso y es mucha menos cantidad. Con lo cual Alemania en este momento no tiene ninguna forma de suplir el gas que necesita y que no podría recibir de Rusia. Yo creo que así como Angela Merkel, la ex canciller alemana, apoyó muy fuertemente la construcción del famoso gasoducto Nord Stream 2, que hoy está paralizado. Claro. Está paralizado, exactamente. Está terminado, falta la certificación, pero la certificación está.
por ahora suspendida. Yo creo que Olaf Scholz, el nuevo canciller alemán, va a amenazar mucho y en algún momento se va a dar cuenta, como se dio cuenta Angela Merkel, que necesita ese gasoducto y lo va a terminar aprobando porque Alemania necesita recibir más gas y más barato Y ese justamente gasoducto, puede hacerlo a través de ese gasoducto. igual ese gasoducto también afecta a Ucrania porque ya no tendría que pagarle el canon, ¿o no? Pasa por otro lado, tengo entendido. Exactamente, ese gasoducto va de las costas de Rusia, muy cerca de San Petersburgo, a las costas del norte de Alemania, muy cerca de Hamburgo, pero lo hace a través del mar Báltico, digamos, entre Finlandia y Estonia, y de allí directo a las costas de Alemania. Eso significa que si bien se van a seguir utilizando los gasoductos de Ucrania y de Bielorrusia, va a ser relativamente menos el porcentaje de dinero que van a recibir Ucrania y Bielorrusia, porque obviamente Rusia va a mandar mucho más gas. Y en términos relativos, Ucrania y Bielorrusia reciben mucho menos dinero. Claro. Te hago una consulta sobre el conflicto puntualmente, o sea, mejor dicho, el enfrentamiento en territorio ucraniano. Digo, cualquiera hubiese creído cuando hablábamos con especialistas y que lo ves en números. El nivel del ejército ruso en distintos puntos está acá y el nivel del ejército ucraniano está acá. ¿Por qué todavía no han tomado Kiev u otras ciudades que en un principio se decían? También hay, ¿no?, un lío de información que se había tomado, que después se recuperó, que no. Pero digo, ¿crees que no contaban con esa defensa por parte de Ucrania o es una estrategia también de Rusia? Hay que tener algo en cuenta. Rusia no ha tenido guerras. No ha tenido guerras en las últimas décadas. Putin no ha tenido guerras. Claro. Y vos me podés decir, pero ¿y Georgia? ¿Y Siria? Bueno, Georgia es un país pequeño, muy pequeño, y la guerra duró 5 días, con lo cual no cuenta. Siria, ok, Siria es un país mucho más importante, pero la guerra no fue contra el Estado, fue contra lo que Rusia y Siria consideraban terroristas, digamos grupos armados, con lo cual tampoco cuenta. Putin no tiene experiencia en una guerra, tiene experiencia en algunas operaciones especiales, como por ejemplo Chechenia, pero tampoco la podemos contar como una guerra importante, porque Chechenia no es un país, no es un Estado, y además Chechenia obviamente no tiene la capacidad militar, no la tenía entonces y no la tiene ahora con Kadyrov, un gran aliado de Putin, para responder a Rusia, de ninguna forma. Pero Ucrania sí. Ucrania, si bien podemos ver la cantidad de armamento, la cantidad de personal militar que tienen Rusia y Ucrania, y parece muy desigual, la Ucrania de hoy no es la Ucrania de 2014. Cuando inició la guerra en 2014, Ucrania prácticamente no tenía ejército, prácticamente no tenía armas. Las únicas armas que tenían venían de la etapa soviética, con lo cual tenían 25 años de antigüedad por lo menos. No había suficientes soldados y los pocos soldados que habían no tenían motivación. Pero pasaron 8 años. Y en esos 8 años, Ucrania recibió no solo mucho dinero de Occidente, no solo muchas armas de Occidente, sino que además fueron 8 años de guerra. 8 años en los que Ucrania estuvo en guerra. Con lo cual, casi todos los soldados ucranianos tienen experiencia de guerra, tienen experiencia bélica, tienen experiencia de haber estado combatiendo. Enfrentamiento, sí. Exactamente, y los rusos no. Los rusos no. Ok, cuando combatieron en Siria, sí, pero combatieron en Siria contra un ejército insurgente, rebelde, que no tenía demasiadas armas, y Rusia tampoco mandó demasiados soldados. Claro. Tiró algunos misiles y se terminó el chiste. Y algo muy parecido pasó en Georgia. Con lo cual no hay muchos rusos que tengan experiencia de guerra. Yo creo que ese es un factor muy importante a tener en cuenta a la hora de analizar los avances. La falta de preparación de Putin a la hora de planear una guerra y la falta de experiencia de los soldados rusos. Claro. Además de que el ejército ucraniano ha crecido mucho, ha incorporado armamento mucho más moderno que el que tenía en 2014, ha crecido y ha tenido mucha más experiencia que el ruso en combate. Y a todo esto hay que sumarle el factor de los civiles. Suena descabellada la idea de repartir armas entre civiles sin ningún tipo de chequeo, sin ningún tipo de control, y lo es descabellada. Sí. Pero también hay que tener en cuenta que un enorme porcentaje de la población civil ucraniana, de los hombres civiles ucranianos, tuvieron algún tipo de entrenamiento militar en su vida. Y muchos de ellos, antes de pasar a la vida civil, de hecho combatieron en esta guerra en el Donbass, claro. Esta guerra que lleva casi 8 años. No son civiles que no tienen ningún tipo de preparación, como podemos ser vos o yo, que no tendrían ni idea cómo agarrar un fusil. Hay gente que ya tiene cierta preparación. Clarísimo. Entonces
no hay que menospreciarlos. Clarísimo, de ahí la lentitud, por decirlo de alguna manera, del avance. Veremos lo que sucede con el diálogo en la frontera con Bielorrusia, lo que sucede con la ONU y si efectivamente lo que quieren y lo que buscan es derrocar al presidente ucraniano y poner a otro. Veremos en los próximos días. Esperemos que no se vean las imágenes que hemos visto estos últimos días. Ignacio Utín, gracias por tu tiempo y por todo el análisis. Ha sido un placer. Buenas noches. Buenas noches.